Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Cada nada en las redes sociales el presidente Duque se vuelve meme, se vuelve objeto de burlas, de irrespetos, de insultos, pero sobre todo de burlas con una facilidad pasmosa. Hace un par de semanas estuvo en San Andrés y se montó en una cuatrimoto para ver cómo iban las operaciones de recuperación, y las fotos que compartieron luego en redes sociales de cerditos viajando en motocicletas son tan ofensivas que dejo que se las imaginen. No es una cosa nueva, es una cosa que empezó incluso antes de la posesión del presidente. En un solo viaje a España se volvió ya un clásico el saludo que le manda Uribe al rey Felipe, que le mandó Duque, o la escena con Florentino Pérez y Butragueño. Estaba el presidente electo de Colombia, en la cancha del Real Madrid, con el exdelantero madridista Butragueño y el presidente del Madrid, Florentino Pérez, y Duque le pregunta emocionado a Butragueño. ¿Cuántas cabecitas se hace Butragueño? No, nada, yo la cabeza la utilizaba para pensar, para golpear, yo era horrible. En memes nos podríamos gastar todo el programa porque hay muchos, el de los 7 enanitos, ¿se acuerdan? Sin embargo, esta tendencia casi irresistible a la burla presidencial tiene que mirarse con cuidado. Mientras muchos ríen por lo que perciben como un presidente débil, hay hechos, hay datos que, entrando a este último año y medio de mandato, indican que los que ríen son en realidad un círculo, sí, muy bulloso, pero pequeño, no representativo de todo el país, un círculo en redes y medios y sobre todo un círculo bogotano. El comienzo del final de esta presidencia entra con números de favorabilidad que el pasado gobierno de Santos no tuvo ni al principio de su segundo mandato, por encima del 50% en la mayoría de las encuestas. El presidente Duque parece haber logrado además una coalición bastante fuerte y estable en el Congreso para adelantar reformas. La crisis del COVID le dio el propósito que durante año y medio, al principio de esta presidencia, todo el mundo dijo que le faltaba a Duque, y en pocos días llegará la vacuna que el presidente podrá repartir gratis por todo el país. Habrá muchas fotos ahí. Tal vez entonces, en este 2021, el presidente Duque también arranca riendo. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche en Zona Franca, son las 9:02 de la noche. ¿Será que el presidente Duque tiene razones para enfrentar este 2021 con más optimismo? Creo que las encuestas ayudan acá. Colombia Risk, una consultora que hace análisis del país para fuentes extranjeras y también para empresarios y gremios, ha hecho un índice de favorabilidad agregada. Lo que hace aquí es básicamente coger todas las encuestas y hacer unos promedios que le permiten a uno encontrar agregadamente cuál es la favorabilidad del presidente. Y fíjense que aquí hay una foto que es interesante. Ahí viene la foto. Entonces, el presidente Iván Duque desde el inicio de la pandemia ha logrado recuperar la favorabilidad perdida desde pocas semanas después de la posesión, cuando propuso ponerle IVA a la canasta familiar. En esta última medición está en su mejor punto, 50.5%. Hay encuestas que lo penalizan más, ahorita vamos a ver la encuesta de Gallup, pero en el agregado se ve un presidente que tiene índices de favorabilidad que son, para estándares colombianos de los últimos 10 años, muy buenos, si uno no compara a Álvaro Uribe. A Juan Manuel Santos se le acabó ese 50% relativamente pronto en su mandato de 8 años, y Iván Duque lo tiene ahora y lo ha conservado desde el inicio de la pandemia. Además, este año le sonríe en términos económicos. Puede que sea un año difícil en términos económicos, pero no va a ser tan malo como el 2020. definitivamente, y los pronósticos que tienen algunos de los que hacen pronósticos, como el Banco de la República, como el Ministerio de Hacienda, como centros de pensamiento como Fedesarrollo, son bastante optimistas. Fedesarrollo, que es el que tiene el índice más bajito, hace un rango entre el 3.5 y el 4.4. 3.5 es más de lo que creció Colombia en el 2019, cuando venía en esa senda de recuperación, y dice Fedesarrollo que en el peor de los casos la recuperaría.
todavía. El Ministerio de Hacienda es mucho más optimista, como lo suele ser, tiene un 6,6, el Banco de la República un 4,1, ahí dentro del rango de Fedesarrollo, y el Fondo Monetario Internacional un 4%. Eso frente a un crecimiento negativo que será el del año 2020, va a ser muy positivo para el presidente. Y además tiene un juguete político, una vacuna epidemiológica, pero seguramente este será una cosa que le ayude mucho a tener un vehículo para avanzar su agenda. Las vacunas no han llegado, todo el mundo quiere saber cuándo, dice el ministro de Salud que las primeras llegan en febrero, pero ya tienen aseguradas al menos estas 20 millones de dosis para los colombianos, de Janssen de una dosis, es una vacuna buena que se negoció hace poco con Johnson Johnson, se permite guardar bajo una temperatura que es básicamente de nevera, una negociación privada, 10 millones de dosis de esas, la de Pfizer, que es posiblemente fue la primera en salir, la más famosa, pero la más complicada, la de menos 70 grados, de esas hay 5 millones, AstraZeneca, la vacuna inglesa 5 millones y COVAX, el mecanismo multilateral, tiene 10 millones. El gobierno busca vacunar en total cerca de 30 millones de personas, le faltarían algunas, pero aquí ya tiene el CASE inicial, veremos cómo vengan llegando. A mí digamos que me dibuja una 2021 que podría ser mucho mejor de lo que piensan los que hacen memes del presidente Iván Duque, y eso es lo que le quiero preguntar a nuestro primer invitado. Héctor Riveros es abogado, es director del Instituto de Pensamiento Liberal, panelista de Blue Radio, columnista de La Silla Vacía. ¿Qué hubo, Héctor? Daniel, buenas noches. Feliz año, hermano. Lo mismo para usted, ¿cómo va? Venga, a ver, ¿será porque salí de Bogotá que estoy pensando que existe otro país donde no hay tanto Twitter, donde no hay tanto meme y donde el presidente Iván Duque no es el subpresidente Iván Duque? No, tal vez porque salió, porque digamos, yo creo que hay que distinguir en el análisis varias cosas. Yo creo que evidentemente, como usted lo estaba relatando, el presidente tiene un contexto que paradójicamente le es positivo y yo creo que eso incluso está sorprendiendo a muchos analistas y actores políticos que esperaban que la pandemia dejara como un resultado pues muy negativo y una enorme indignación producto de las consecuencias sociales que dejan las restricciones que se han adoptado para enfrentarla. Pero yo estoy de acuerdo con el análisis que usted estaba haciendo, que en realidad lo que viene para el presidente y yo creo que para el país va a ser positivo. Y entonces tal vez el escenario que va a servir de preámbulo y tal vez de contexto a la elección del 2022 no va a ser un escenario de indignación, sino de esperanza. Eso no quiere decir, y por eso le decía que tal vez no compartía del todo, digamos, su afirmación cuando me hizo la pregunta. Eso no quiere decir que el presidente tenga una gran capacidad de liderazgo, ni que sea considerado, pues, digamos, como un estadista, ni que vaya a pasar a la historia por grandes realizaciones, porque yo creo que si algo ha demostrado es un déficit de liderazgo, a pesar de lo cual la pandemia le sirvió primero para recuperarse y poder encontrar una agenda que no había tenido antes, y la pospandemia que va a llegar, pues no se sabe bien cuándo, pero pues todos creemos que para el segundo semestre del presente año, un poco más tarde, un poco más temprano, estaremos en pospandemia. La pospandemia le va a permitir administrar un ambiente, como digo, más de esperanza que de indignación, a pesar de las consecuencias sociales y económicas de la misma.
El tema, creo que de la vacuna, Héctor, ahorita vive un momento de ansiedad, pero a ver, si este año va a tener un color, va a ser ese, ¿cierto? El color de la vacunación. Si este año va a haber un protagonismo alrededor de un hecho que va a estar pegado, obviamente, a la pandemia, va a ser esa. Y no sé si hemos dimensionado lo poderoso que puede ser esta herramienta, no por sus beneficios epidemiológicos y de salud, que evidentemente son muy importantes, sino como una herramienta política, una herramienta de interacción, una herramienta de promoción incluso de su partido frente a las elecciones que ya se vienen el próximo año. Sí, la vacuna sin duda es muy importante, pero a mí me parece más importante y lo más determinante es el estado de ánimo individual y colectivo que va a haber después de la pandemia. Es que, digamos, imaginemos que, qué sé yo, en julio, en agosto o en septiembre por tarde, deberíamos estar saliendo de la pandemia por la vacunación, porque se ha infectado un número de personas que ya nos acercaría a la inmunidad de rebaño, porque las pandemias también son cíclicas y esta después de la segunda ola debe empezar a cumplir su ciclo, así tradicionalmente han sido las pandemias a lo largo de la historia. En fin, todo indicaría que por tarde en septiembre deberíamos estar saliendo de la pandemia. Y claro, durante todo ese proceso un tema de vacunación y tal. Pero más importante que la vacunación es el día que nos digan que estamos libres. Que ya no hay pandemia, digamos, cuando quiero decir que ya no hay pandemia, no quiere decir que este coronavirus no esté rodando por ahí, sino que va a haber muy poca gente susceptible de contagiarse hasta que termina relativamente desapareciendo. Esa sensación de libertad, digamos, de euforia individual y colectiva, esa preparación de la próxima Navidad, por ejemplo, sí, después de haber tenido que afrontar esta con tantas limitaciones. Usted imagínese lo que significa en Cali, para poner cualquier ejemplo, la preparación de la Feria de Cali del final de este año 2021. Pues va todo a ser una manifestación de, insisto, de esperanza, de ilusión y de euforia. Me parece que es la palabra que resume mejor ese estado de ánimo, y eso sí cambia todo, porque un país que tradicionalmente venía de un estado de ánimo de indignación, de molestia, de pesimismo, cuando usted sabe que las encuestas, esas que usted estaba resumiendo, comienzan siempre con una pregunta, que es, ¿usted cree que las cosas van mejorando sí, o empeorando? ¿Usted qué va a contestar en noviembre cuando ya no tengamos pandemia? Pues que estamos mejorando, porque es que no es posible que vayamos empeorando. Esa metáfora del carnaval es buenísima. Es como si el 2021 va a ser un carnaval como el carnaval del diablo de Río Sucio, que es tan bueno sí, que solo lo pueden hacer cada 2 años porque el guayabo dura tanto después y la preparación dura tanto antes que solo se puede cada 2 años. Exacto, entonces yo sí creo que ese es un cálculo, digamos, un tema de psicología social, de psicología colectiva, que me parece que la mayoría de los analistas y de los actores políticos no han calculado suficientemente bien. Y entonces la gente que se opone al gobierno del presidente Duque, por ejemplo, estaba preparada o está preparada para afrontar una precampaña y después una campaña en un marco y en un contexto de indignación y de molestia ciudadana, y yo creo que el contexto va a ser exactamente al contrario. Eso está muy bueno, Héctor, eso está muy bueno. Creo que apuntamos hacia el mismo lado. Quiero traer a esta conversación a Francisco Miranda. Francisco Miranda es el director de Portafolio, el diario Portafolio, uno de los 2 diarios financieros que tiene Colombia, tal vez el diario económico más importante del país, y quien trabajó en Casa de Nariño durante año largo, Pacho, como escritor de discursos y asesor de comunicaciones y espiritual y todo. Hola Daniel, hola Héctor, buenas noches a toda la audiencia de Zona Franca.
Sí, fue un poco más de un año y un par de meses. Me alegra verlo, Francisco. Hace rato no nos veíamos así virtualmente. Empezamos como, creo que en esta reflexión de principio de año y antes de entrar como ya los retos puntuales de Duque, a repensar esta idea del presidente débil, del presidente sin discurso, del presidente que es objeto de constantes burlas en redes sociales y a ponerlo en el contexto de lo que será este año. Y Héctor, lo estaba escuchando usted, dice, va a ser este el año en el que vayamos a poder celebrar al final, un año de carnaval, pero también hay unos retos importantes que va a dejar esta pandemia que el presidente debe y tiene que saber manejar. ¿Cuáles son para usted los más importantes en esa lista? Pues corriendo el riesgo de pronto repetir algo que seguramente o quizás haya dicho Héctor, claramente el salir de la pandemia, ese manejo de aquí a final de año, escuché a Héctor hablar de la época de noviembre y de diciembre, es claramente uno de los retos del presidente. Y parte de ese camino pues está ligado a dos cosas fundamentales. Uno, el plan de vacunación. Es decir, el plan de vacunación será la percepción de cómo los colombianos sientan que se están vacunando, que hay acceso, que hay una cierta velocidad o ritmo, que ese ritmo se ve reflejado en el mejoramiento de los indicadores, de los 7, 8 indicadores que miden el ritmo de la pandemia. Y por el otro lado está el de la recuperación económica. Yo coincido con Héctor en lo último que le escuché, de esa sensación de euforia y de carnaval y de alegría que puede estar llegando precisamente en diciembre del 2021, a 5 meses o a 3 meses de las elecciones de Congreso y a 5 meses de la primera vuelta, a 5 meses y medio y obviamente a 6 meses de una eventual segunda vuelta. Entonces, esa sensación va a existir porque muchas personas, o todo pues el país, estamos en riesgo con nuestras vidas, tenemos miedo, tenemos temor. Pero al mismo tiempo está el reto de la economía, que yo creo que es ahí donde puede dañarse un poquito esa sensación de carnaval y de alegría, y es que si no hay una recuperación económica que vivan los colombianos en su cotidianidad, Daniel y Héctor, aquí hay dos tipos de reactivación. La primera es la macro, en la que todas las estimaciones y los distintos organismos que miden estos números macro, pues obviamente señalan que alrededor del 5%, alrededor del 4.5%, otros muy optimistas del 5.5% del PIB. Y ahí, claro, ahí hay un arrastre estadístico, un rebote estadístico, y habrá una pequeña dosis de crecimiento genuino, ¿no? De crecimiento o real, que no esté amarrado a ese rebote. Pero el reto está, y la economía colombiana tiene dificultades en poder trasladar esos buenos números macroeconómicos que inclusive en comparación con América Latina lo vivió Colombia en el 2019, pero al mismo tiempo tenemos una situación social compleja con alta informalidad, problemas de empleo, problemas de ingresos, crecimiento de la pobreza. Se calculan pues algunos expertos y analistas en estos temas que alrededor de entre el 5 y el 7%, 7 puntos porcentuales, perdón, crecería los niveles de pobreza en Colombia durante el 2020, que comenzarán pues obviamente a reflejarse y a calcularse mejor durante el 2021. No. Entonces, pienso que esos son los dos retos fundamentales que van a opacar otros elementos que fueron importantes en la agenda Duque 2010, en el primer año, agosto de 2018, agosto del 2019, y que de alguna manera también lo fueron entre agosto de 2019 y marzo de 2020. Entonces, esa sensación, digamos, la pandemia organizó la narrativa presidencial, la enfocó, le dio como un sentido, y claramente tendrá que hacer mucho esfuerzo, y yo no lo veo. No veo otras agendas dentro del discurso presidencial, dentro de la narrativa presidencial. No sé si Héctor esté de acuerdo con esto que voy a decir, pero no veo otras agendas lo suficientemente fuertes y con el suficiente convencimiento desde la Casa de Nariño y con el suficiente compromiso que compitan el balance de la pandemia. Claro. Yo me atrevería a decir que la pandemia va a marcar
esa evaluación o ese legado que ya a partir de septiembre de este año, de octubre de este año, cuando ya llega el último año de gobierno, y obviamente el último año de gobierno, pues ya el pensamiento es elección nueva, nuevos candidatos, nueva Sí. cosa, Pacho. va a ser la evaluación de cómo Iván Duque manejó la pata, digamos, sanitaria de la pandemia, obviamente, y la pata, llamemos, económica de la pandemia, en lo macro, pero especialmente en lo micro. Quiero decir, en los hogares, en los ingresos, en la Sí. pobreza, en los canales Pacho, de y transferencias déjeme, monetarias, me meto en el ahí, apoyo a las porque yo creo que empresas quebradas y demás sectores. Héctor le va a responder. Déjeme hacer una breve pausa de comerciales y vamos con esa respuesta. Y me imagino que la respuesta tiene que ver con que no hay otra agenda además del COVID, porque el COVID es la única agenda y se la marcó el destino a este presidente y por eso finalmente le estaba yendo bien. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:22 de la noche, estamos en directo desde Bogotá hablando esta noche acerca de los retos para el gobierno del presidente Iván Duque en este 2021 que apenas arranca. Enero es un mes cortico porque arranca más o menos después del Puente de Reyes. Estamos hablando con Héctor Riveros, columnista de La Silla Vacía, panelista de Blue Radio, analista político, y con Francisco Miranda. Francisco Miranda es director del diario Portafolio. Decía y yo creo que usted quiere retomar algo de lo que decía Pacho, Héctor. Sí, mire, Daniel, Pacho, pues estaba señalando como los riesgos. Lo primero, habíamos comenzado pues, por decir que seguramente la salida de la pandemia iba a generar un ambiente de opinión positivo, optimista. Y Francisco estaba llamando la atención sobre unos riesgos, particularmente los riesgos económicos, pues vamos a tener un desempleo alto, un crecimiento de la pobreza, etcétera. A pesar de todo lo cual, yo insisto en que el ambiente, la suma va a ser muy positiva, porque aún las personas que hayan perdido el empleo, pues claro que a final de este año van a tener una mayor expectativa de recuperarlo que lo que pueden tener hoy o lo que tenían hace 6 meses. Pero no solo eso, a mí me parece que los economistas han subvalorado un elemento insisto, del ambiente y del estado de ánimo de las personas. Yo creo que va a haber un sobreconsumo derivado incluso de unos indicadores económicos a los que me llama la atención que los economistas no le pongan mucho cuidado. Hay un indicador que a mí, que no soy economista, me sorprende mucho porque además es como contraintuitivo. Uno supondría que el conjunto de la sociedad está hoy más pobre que antes de comenzar la pandemia, que nos empobrecimos un poco en la pandemia. Y claro que hay mucha gente que se empobreció y perdió el empleo, etcétera. Pero, y tal vez Francisco lo sabe porque la noticia la he visto es en el Portafolio, es que hoy hay más dinero en los bancos, en las cuentas bancarias, hay más dinero que antes de comenzar la pandemia y no poco dinero, es digamos como alrededor del 25 o 30% más de dinero disponible ahí en el cajón, listo para gastar. Hay unos sectores sociales y económicos de unas personas que han aplazado gastos o que han ahorrado por cuenta de las limitaciones. Las personas que no hemos perdido ingresos, por ejemplo, y yo por fortuna no los he perdido, las personas que hemos mantenido los empleos. No tienen que gastarse la plata. No tenemos en qué gastarnos la plata, claro, eso es cierto. No fuimos de vacaciones, o si alguien salió más cerquita y gastó menos, no van a los restaurantes, han comprado menos ropa, no cambiaron el automóvil, aplazaron una serie de decisiones y eso se volvió ahorro. Y cuando llegue la euforia, ese ahorro se va a volver gasto, consumo o inversión. Y eso va a generar un efecto económico de crecimiento, a mi modo de ver, pero insisto, yo no soy economista, mayor
que el que los economistas han venido vaticinando. Entonces yo creo que también en el efecto económico va a ser una cosa que es muy positiva. Ahora, nada de eso es por el gobierno. Nada de eso es por las políticas económicas del gobierno, geniales, ni nada. No, Sí. no. Las políticas económicas del gobierno son muy malas. Es por un fenómeno natural. Es un fenómeno natural de que usted... El fenómeno de tocar fondo, Héctor. El fenómeno de tocar fondo, ¿no? Es básicamente ese el fenómeno. Después de que usted toca fondo, pues está vuelto nada, pero de ahí para arriba todo es mejor. Claro, es que todo va a ser mejor, y entonces, insisto, eso no es por una decisión del gobierno. Y solo me falta, déjeme meter una vasita. Hágale. En el tema del ambiente, del clima de opinión, del estado de ánimo. Usted imagínese el día que, como ya lo vaticinan porque lo mencionan mucho en el relato oficial, el día que le ganemos la guerra al COVID. Al COVID no le vamos a ganar la guerra. El COVID vino, hizo todos los desastres que quiso y se va a ir el día que quiera. Bueno, para decir verdad, pues logramos meter la vacuna, la humanidad, y enfrentarlo de una mejor manera. Pero el gobierno, y todos los gobiernos, no el gobierno colombiano, todos los gobiernos le van a decir a sus propios ciudadanos, es que somos unos berracos, los colombianos demostramos de qué estamos hechos, unidos logramos superar que es el desafío más grande que hemos tenido en nuestras vidas, y toda esa historia va a ser agosto, septiembre, y después viene noviembre y diciembre la euforia. Entonces eso no puede ser sino un ambiente de opinión muy positivo del que claro que se va a favorecer el gobierno. Pacho, ¿usted quería ahí meter cucharada? Sí, solo quería, estoy de acuerdo con lo que comenta Héctor en el sentido del impulso que va a tener el gasto privado, y una parte se va a ir a inversión, pero otra va a ser gasto. De hecho, la historia nos da unos antecedentes. Cuando termina la pandemia de 1918-19, la mal llamada pues gripa española, pues en los países que no fueron tan golpeados por la Primera Guerra, por ejemplo, las condiciones que se le dieron a Alemania, perdedor de la Primera Guerra, pues se vivieron lo que llamaban los ruidosos 20s, Héctor, los Roaring 20s, que fue pues una época de mucho, no solo pues gasto y de mucha pompa y de mucha exageración de esa sociedad que sobrevivió la pandemia, sino además también digamos, de creatividad artística, de libertad, de euforia, o sea, van a haber unos cambios no solo económicos y sociales, sino también, digamos, en el comportamiento de las personas. Les voy a poner aquí, antes de irnos a hacer una pausita, cuáles son los retos que el expresidente Álvaro Uribe, un buen lector de la sociedad colombiana, ve en este 2021, y después podemos hablar un poquito de eso. Algunos retos en este año 2021 para la fortaleza, la defensa y la competitividad de la democracia. La salud, una nueva tendencia de reducción acelerada de la pobreza y la seguridad. Hace rato no veíamos a Álvaro Uribe, cada vez creo que lo escuchamos menos. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, 9:33 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Hablamos de este 2021 para el presidente Iván Duque, burlado, vilipendiado en redes sociales. El señor no se puede montar en ningún vehículo, no se puede poner unas gafas, una chaqueta sin que se la monten y se vuelva tendencia, pero entra un 2021 que le sonríe, como vienen diciendo nuestros invitados Héctor Riveros y Francisco Miranda. Más allá de las emociones, Pacho, aquí Uribe antes de la pausa decía empleo, pobreza y pandemia y vacunación. Hay unas reformas importantes que tiene que hacer el gobierno. Es decir, a mí me gusta mucho la tesis de Héctor Riveros, que dice que este es un gobierno que sobre todo no tiene una visión de transformación del país. Es un presidente que llegó y nunca supo qué cambiar o qué quería cambiar.
cambiar. En esta ocasión hay unos cambios que se le exigen a él, son cambios tributarios, son cambios pensionales, son cambios en el mercado laboral. ¿Usted cómo ve ese ambiente, Francisco, para emprender esos cambios? ¿Cree que la coalición, en unos cambios en una pre-campaña, van a ser suficientes esa coalición que tenemos ahora? Daniel, yo creo que la única reforma que tendrá un tránsito y que se tendrá que hacer realidad, no sabemos los detalles, en el transcurso del 2021 será la reforma tributaria. Serán las decisiones que el gobierno debe tomar para llenar esa tronera fiscal que ya el mismo gobierno identificó en el marco fiscal de mediano plazo hacia mediados de este año y que no ha hecho sino empeorar. Y que alrededor, seguramente estará un poquito más alta en estos momentos, pero era aproximadamente unos 20 billones de pesos, 2 puntos del PIB. Si tenemos una idea de que una reforma tributaria, digamos, exitosa, puede estar recogiendo, no sé, entre 5, 6, 7 billones de pesos, pues este es el equivalente a 3 reformas tributarias que se conseguirían de diferentes maneras. Espéreme ahí un segundito, Pacho. Ineludible. Porque usted dice una vaina importante ahí. Yo le ponía todo el menú completo, la pensional, la laboral, la reforma tributaria. Usted me dice, olvídese de las otras 2 o de las otras 3. Olvídese de eso. Gobierno, una cosa es, hay 3 cosas, Daniel. Una cosa es que las reformas en estas áreas, y ya las vamos a mencionar, se necesiten. Segundo, el gobierno las quiere hacer y tiene el escenario político y las mayorías para aprobarla. Y tercero, la gente lo está pidiendo o existe un ambiente popular de demanda social que lo exija. Entonces, las reformas, por ejemplo, la reforma laboral, la reforma pensional, claro que se necesitan. Y aquí tendríamos que hacer un programa entero también contigo, con Héctor, etcétera, y hablaríamos entonces de lo desactualizado del código, el debate que hay de las nuevas normas laborales que se deben tener, los retos de la seguridad social, la reforma pensional y todos sus problemas. No me voy a demorar mucho porque también ameritan otro programa entero. Esas reformas, el gobierno no ha mostrado ninguna intención de querer digamos, pasar a la historia como el gobierno que las impulsó. No hay, no están en sus agendas. Cada que se le pregunta al presidente, en el caso nuestro, desde el periodismo económico, el presidente dice que las reformas estructurales no se necesitan o no se requieren, o hay unas reformas estructurales de otro corte que él sí está motivando, etcétera. Entonces, nadie está en momentos de pandemia, de dificultades del empleo, de incertidumbre social, de incertidumbre empresarial y de negocios, pues esas reformas están comenzando a perder esa urgencia, digamos, social. Los colombianos están muy preocupados por su trabajo, por su estabilidad económica, por su salud. Y déjeme, Pacho, y déjeme meter ahí a Héctor, que se me va a vencer la sesión de él. Héctor, tenemos 2 minuticos ahí. pero me gusta esto de Pacho porque nos baja un poco la caña a las expectativas de lo que se tiene que transformar obligadamente. Sí, no, yo estoy con Francisco también. Primero, el gobierno no tiene ningún interés en hacer ninguna reforma. Y aquí llevan 2 años y medio, ya casi 3, preguntando todo el mundo, ¿y cuándo son las reformas? Y es que el gobierno, ahora sí, las reformas. No, el gobierno no tiene ningún interés en las reformas, ni ha presentado nunca el proyecto de ley, ni nada, ni la reforma laboral, ni la reforma pensional. La reforma tributaria, ya el presidente empezó a sacarle el cuerpo y ya dijo que no era tributaria, sino fiscal, para considerar no solamente los ingresos, sino los gastos, pero además para decir que los ingresos no dependen solamente de aumentar unas tarifas de impuestos o de crear unos nuevos tributos, sino sobre todo de esperar los resultados de unas decisiones que el gobierno confía en que le signifiquen mayor ingreso. Por ejemplo, la implementación de la factura electrónica y otras medidas que se adoptaron en la reforma anterior. El gobierno confía, digo yo, interpretando al presidente, que no se necesite la tal reforma tributaria, que eso también se puede aplazar. Y yo espero que sí,
porque es que el punto es, y en eso difiere un poquito de Pacho, y es que tampoco nadie quiere esas reformas. Esas reformas las quieren los economistas y unos empresarios, pero el ciudadano común y corriente no. Esas reformas todas, tributaria, laboral y pensional, son profundamente impopulares. Sí. Y lo único que podría tirarse el ambiente positivo que describimos en la primera parte de este programa sería eso. O sea, toda esa dulzura y esa euforia, para repetir la expresión que he usado varias veces en el programa, se acabaría el día que graben la canasta familiar, autoricen la contratación por hora. Pues es que pasó, Héctor, ¿no? Pensional, hasta ahí se acaba la fiesta. Así empezó, que se acabó la fiesta, ¿se acuerda? 3 semanas después de posesionarse, el man dice, el presidente dice, vamos a ponerle IVA a la canasta familiar, y ahí fue para abajo de una en ese primer semestre. Eso costó como 30 puntos de popularidad. Usted se acuerda bien, Pacho, usted se acuerda bien. Es que si el gobierno le para bolas a los economistas, se tira la fiesta. Los economistas y los gremios económicos tienen que considerar el efecto dañino en términos de tensión social que podría ser intentar sacar esas reformas que los economistas dicen que son convenientes. Sí. Supongamos que son convenientes, pero en el cálculo de pérdidas y ganancias tienen que incluir la tensión social que generarían. Y eso se volvería devastador en términos políticos y no ganarían nada en términos económicos. Oiga, Héctor, me encantó escucharlo esta noche. Lo voy a despedir aquí y me quedo con Pacho. Y vamos a ver si nos vemos en el carnaval de finales del 2021. Hay una modalidad de Zoom paga. Voy a mandar el mensaje. Gracias, Héctor. Chao. Pacho y... Chao, Héctor. No, me mató Rivero, o sea, después de eso que digo. ¿Qué dice Pacho? Fue como un IVA, pongámosle IVA a la canasta familiar. Además... Héctor tiene razón y ese era un poco mi tercer punto, es lo que la gente quiere o no quiere. Entonces tú tienes lo que el gobierno quiere, lo que se pide de alguna manera desde el análisis económico, y tú tienes lo que la gente está, por ejemplo, hay unas reformas al sistema educativo, al sistema de préstamo a los estudiantes, que tuvieron al SENA, al ICETEX y a una serie de entidades alrededor del sistema educativo y alrededor de la financiación de la educación superior, que porcentajes importantes de los estudiantes, de la sociedad, ha manifestado tanto en el 2018 como en el 2019 que son necesarias. Por ejemplo, esas reformas están ahí y se piden por esos bloques, por esas tendencias y de estos grupos sociales. Y otra es la que el gobierno quiere. Entonces, en esa suma, Daniel, evidentemente el gobierno tiene dos visiones, y es la que nosotros hemos venido también registrando en las páginas de portafolio, y es, por un lado, el equipo económico del gobierno, encabezado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, da como un hecho la discusión de la reforma tributaria, anticipa algunos de las conclusiones que una comisión de expertos internacionales y nacionales entregará en febrero sobre las exenciones tributarias del IVA que se acercan al 88 o 90 billones de pesos, y que serían, digamos, un insumo fundamental para esa nueva reforma. Y al mismo tiempo, el presidente, prácticamente desde mayo, que comenzó la discusión de la tributaria, y la discusión, digamos, en los círculos económicos, se resiste a dar la tributaria como un hecho, y inclusive ha dicho afirmaciones, Daniel, como sería suicida subir impuestos en medio de una pandemia. Entonces, como no controlamos el fin de la pandemia, lo que estamos viviendo en estos momentos precisamente ha sido un retroceso en materia, por ejemplo, de cuarentenas, y una preocupación en materia de la organización y los detalles finales del plan de vacunación. Entonces no sabemos si cuando se presente esa reforma tributaria, si el gobierno así decidiera políticamente, pues va a ser, digamos,
Por ejemplo, ahorita en marzo, cuando el Congreso regrese, o el 20 de julio, cuando inicie la siguiente. Pero y ahí ya estás encima de la campaña presidencial. 2021-2022, claro. El último del gobierno. Y ahí también estaríamos un poco sobre pandemia. Entonces hay que interpretar esa sobre pandemia, Pacho, y sobre campaña. En medio de pandemia, pues la pandemia seguirá el 2021. Y precisamente hace un par de días que el propio presidente Duque dijo en su programa y en varias declaraciones que también debemos acostumbrarnos a un 2021 con pandemia. El presidente Iván Duque llegó quejándose porque le dejaron la olla raspada. Te voy a poner aquí las fechas en las cuales deberían acabar algunos programas estatales. Entonces, en ese sentido, el 2021 está cubierto más o menos hasta la mitad. Tengo por aquí, muchachos. Entonces, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. Estos son programas permanentes, pero tienen giros adicionales que se van a hacer se hicieron este año y entiendo que se seguirán haciendo este año, ¿cierto, Pacho? Sí, hay unas personas que se encuentran insertas en el programa y hay otros canales de transferencias monetarias que, en mi opinión, ha sido una de las decisiones y de las políticas sociales más importantes que haya podido tomar el gobierno para ayudar a los hogares golpeados por la pandemia. El ingreso solidario. Que agilizar la compensación del IVA o la llamada devolución del IVA y al mismo tiempo también crear, digamos, o aliarse con ciudades como Bogotá para crear canales locales como el canal Bogotá Solidaria, Ingreso Solidario y de otras cosas. Aquí la idea a la que quería llevarte es que el gobierno va a gastar extra en giros de Familias en Acción, va a gastar extra hasta mediados de este año, en ingreso solidario. Está la discusión acerca de si se extiende o no el subsidio a la nómina de varias empresas. Es decir, este es un gobierno que llegó siendo como una centroderecha de la austeridad, que ha sido obligado a gastar mucho más de lo que presupuestaba y mucho más de lo que el presupuesto permite, gracias a un endeudamiento mucho mayor, a una ampliación del déficit que ya está cerca al 8% y en el que al final parece que tal vez podría tener un almuerzo gratis, en el sentido de que no va a tener, más allá de esta tributaria que ya no sabemos muy bien si va a salir o no, no tendría que asumir los costos políticos de los gastos públicos que va a disfrutar durante este mandato. Es que hay que hacerlo. Es decir, estamos en una situación única. Estamos en una condición, el 2020... en el 2020 Colombia, la economía colombiana y la economía del mundo en diferentes tipos de países y diferentes tipos de economías sufrieron choques históricos, Daniel. O sea, no se nos puede olvidar que aunque queramos regresar en el 2021 a la normalidad, quiere decir a las mismas condiciones de gasto, a las mismas restricciones, a los mismos, digamos, requisitos que pueda haber para aceptar a este hogar o a otro en este canal de ingreso monetario, seguimos en pandemia. O sea, en estos momentos, el 70%, 75% decía nuestros colegas del periódico La República, de las empresas bogotanas se encuentran bajo la cuarentena. Sí. ¿Tú cómo puedes decirle a la economía que vuelva a la normalidad, que no le vamos a dar subsidios a la nómina a las personas, que no vamos a ayudar a los hogares, cuando tú tienes en el año en que tendrías que estar reactivándote económicamente? Y hay sectores que tenían todo para reactivarse y que tuvieron un diciembre y un enero complicado, sí, como por ejemplo el turismo, las aerolíneas. Entonces, esta reactivación va a ser, Daniel, más lenta, va a ser más compleja, más heterogénea, va a ser a unas velocidades distintas, sí, dependiendo de los sectores. Entonces, el gobierno necesita adaptar su chequera y podemos apoyar la austeridad. Y yo creo que la austeridad del Estado, sí, colombiano se requiere en algunos rubros de gasto. Pero yo creo que donde el gobierno colombiano no debe ser austero es en proteger a los hogares de que caigan en mayor pobreza por la pandemia, sus ingresos. De acuerdo. Y segundo, en proteger a las empresas y a los empleos que esas empresas generan. Claro. Y el punto mío, y aquí para cerrar, Pacho, que ya me tengo que ir, es que tal vez no le toque pagar, es decir, que va a ser el que va a pagar eso y no el que va a asumir el costo político de las reformas necesarias para pagarlo en el largo plazo. Claro, estoy de acuerdo contigo.
el gobierno entregará en agosto del 2022 y los problemas fiscales, la situación fiscal que está desembocando la pandemia, la situación social, es decir, los indicadores de pobreza, de informalidad, laborales, de desempleo, los indicadores fiscales, los indicadores de dinamismo empresarial, las carteras morosas, que a pesar de que no se han comportado del mismo nivel del 99, hay preocupación ahí. Pacho, el rezago educativo, es decir, todo eso le va a quedar al próximo gobierno por razones simplemente cronológicas. La olla raspada, si estaba raspada cuando la recibió Duque, imagínese, va a estar desfondada cuando la deje. Francisco Miranda es el director del diario Portafolio. Es un gusto verte, Pacho. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Igualmente, Daniel, y un saludo a toda la audiencia de Zona Franca. Gracias por invitarme. Buenas noches. Buenas noches, vamos a la pausa. Cuando regresemos, un invitado cercano al presidente generacionalmente, políticamente del Centro Democrático, para empezar a preguntarnos de eso del legado del presidente Iván Duque. Ya volvemos. 9:52 minutos de la noche, estamos en directo, estamos hablando del presidente Iván Duque. ¿Sabes qué, Juanse? Escuchemos al presidente Iván Duque. A él le gustan las rimas, le gustan los eslogans. ¿Será que detrás de esto hay un legado, hay una visión de Estado? Este es Iván Duque Márquez. Que hemos recibido un gran apoyo de parte de los Estados Unidos en el proceso de paz con legalidad. Hoy le mostramos a los colombianos que frente a este hecho lamentable, el que la hace, la paga y la van a pagar bien caro. La economía naranja es un sector que es motor de desarrollo en Colombia. Ese decreto de aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable se extiende hasta el 28 de febrero. Y faltó producir conservando y conservar produciendo. ¿Qué más faltó? Estamos conectados con Andrés Forero. Andrés Forero es concejal del Centro Democrático, pero es un concejal con una cercanía no solo generacional, sino personal al presidente Iván Duque. Es un duquista, podría uno decir, ¿o no, concejal Forero? Buenas noches. Daniel, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Y claro que apoyé en campaña al presidente Duque y tengo pues toda la fe en que va a terminar de hacer un buen gobierno. Y a propósito de eso que tú planteabas, de cuál puede ser pues el legado, y un poco en sintonía con lo que hablaban tanto Héctor como Francisco, creo yo que el gobierno del presidente Duque pues será recordado por la forma en que tuvo que manejar pues esta situación tan difícil, no solamente para el país, sino para toda la humanidad, que es el tema de la pandemia. Yo creo que en gran medida pues ese va a ser como el hito por el que va a ser recordado este gobierno. Si uno piensa, por ejemplo, en el caso del presidente Gaviria, uno pues se acuerda del tema del revolcón, de la apertura económica. Si uno pues habla del tema del presidente Pastrana, uno pues se acuerda es del tema del Caguán, del presidente Uribe, del tema de la seguridad democrática, del gobierno del presidente Santos, más allá de lo crítico que yo he sido junto con mi partido del tema del acuerdo habanero, pues obviamente el tema de la desmovilización de las FARC. Y en el caso del presidente Duque, creo yo que el elemento pues que va a ser recordado en el tiempo seguramente va a ser el tema de la pandemia. Ahí hay un problema porque le digo, sí, obviamente esto fue lo que le tocó al presidente Iván Duque, pero todos los presidentes que les tocó la pandemia van a ser recordados como los presidentes de la pandemia. Y en ese sentido, como que me gustaría, Andrés, que intentáramos escarbar un poquito más a cuál podría ser un legado adicional al del manejo de la pandemia. Es decir, cómo se articuló el manejo de la pandemia a una visión más amplia de transformación del Estado, de administración de lo público, de política en un país que venía y viene todavía cargando un conflicto interno, un presidente que representaba una visión opuesta a la del acuerdo habanero, como usted la llama. Si uno quita la pandemia, ¿será que no encuentra nada? No, yo creo que sí. De hecho, pienso que la pandemia en cierta manera fue catalizador de muchas de las reformas que adelantó este gobierno. Por ejemplo, por ir al tema de la salud, no sé si lo mencionaron antes, yo alcancé a empezar a ver el programa, pero no sé si lo alcanzaron a mencionar Héctor y Francisco, por ejemplo, en el tema de ampliación de capacidad hospitalaria. Mientras que el país había logrado cerca de 5.300 unidades de cuidados intensivos en prácticamente 30 años desde que estábamos con
con la ley 100, hoy prácticamente en cuestión de un año logramos llegar a 11.200, prácticamente que duplicamos esa capacidad al mismo tiempo, y por eso es que yo planteaba, en cierta forma, va a ser recordado por eso, porque amplía las capacidades estatales en cierta forma a cuenta de la pandemia. Por ejemplo, el tema del ingreso solidario, no sé si lo mencionaron también, se amplió en cerca de 3 millones de familias, 3 millones de beneficiarios en prácticamente un año, mientras que Familias en Acción se estructuró en 5 años. Entonces, por eso yo decía que es un hito que es estructurante, pero si uno revisa otra serie de cifras, pues yo tengo que reconocer que creo que al gobierno le ha faltado un poco de capacidad de comunicación. Creo que ha habido logros significativos que no han sabido, por decirlo en términos coloquiales, cacarear. Por ejemplo, tenemos la tasa de homicidio más baja en los últimos 46 años el año pasado. Tuvimos la mayor venta de unidades de BIS, de viviendas de interés social, desde que se tiene registro, con 125.000. Entonces yo creo que hay una serie de cosas muy positivas que lamentablemente no han sido comunicadas de manera articulada. Entonces son cosas positivas, pero si usted me pregunta, hay un mensaje claro, creo que a veces ha faltado un poco más de articulación, una narrativa un poco más clara por parte del gobierno nacional. Claro, porque la pregunta del legado, Andrés, sí, yo sé que es una pregunta que no es fácil y obviamente en 7 minutos tal vez nos quedan largos para hablar del legado del presidente Iván Duque, cortos digo, para hablar del legado del presidente Iván Duque. Los logros no son el legado, ¿no? Porque usted incrementó las UCIs, usted hizo más vivienda de interés social, pero no sé si lo empujo y aquí dándole bien poquito tiempo para que pueda aterrizarlo. El legado de Duque, ¿cuál será? Pues primero queda 1 año y medio. Yo creo que todavía queda bastante gobierno para terminar de definir ese legado. Entonces creo que todavía hay que esperar, y yo creo que es mejor hacer ese tipo de ejercicios de manera retrospectiva y no prospectiva, en el sentido de que todavía falta gobierno. Creo que este gobierno, hay que decirlo, a veces, además creo que el mismo presidente lo ha utilizado, pues no estoy seguro que eso sea lo más deseable, pero creo que él ha utilizado una frase del presidente Reyes en el quinquenio de la modernización, cuando él hablaba de más administración, menos política. Yo siento que este ha sido un gobierno que ha tratado de darle un espíritu distinto al ejercicio de lo público, donde pues en cierta forma se ha rezagado el tema de la política y se le ha dado más preponderancia, o se le ha dado más importancia al tema de la gestión. Por eso hablaba yo de algunas de esas cifras que me parecen importantes. Sí, ahí hay algo, ahí sí hay algo, Andrés. Yo creo que ahí hay algo. No sé si eso es un legado, pero creo que es un discurso que pues, lo debería llevar a casa de Nariño. Señor, su sonrisa no miente y por eso me encanta invitarlo. No, yo creo que sí, lo que le decía, falta tiempo todavía, falta. Hay cosas muy positivas que ha hecho el gobierno nacional, esperemos que la siga materializando, y lo que le digo, yo creo que este ejercicio de definir el legado del presidente se tiene que hacer una vez que termine su gobierno. Muchas gracias, Andrés, me alegra verlo, feliz año para usted, que sea uno próspero y lleno de salud, y me tengo que ir. Bueno, nos vemos, Daniel, un abrazo y muchas gracias, saludos a todos los televidentes. Saludos a ustedes, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.